Hola, mi nombre es Bianca Priscila Rodríguez Sáenz, soy estudiante de Derecho en la Universidad Ciudadana. En esta ocasión vamos a hablar de un pequeño tema de nuestra materia de Fundamentos de Administración por la licenciada Paulina Flandes del Moral. El tema que presentaremos es cultura efectiva y cultura organizacional. Planificación de la organización ideal. Una organización ideal debe reflejar las metas de la empresa. Telmex. La planeación ideal de ellos no sería planear cómo vender una bolsa, sería cómo acaparar más mercado, no perder a los clientes que ya tienen y que la competencia no les afecte. Modificación de acuerdo con el factor humano. Es decir, por ejemplo, cuando pandemia, la mayoría de las empresas optó por modificar su planeación al mandarnos a trabajar en nuestras casas en lo que se podía, porque algunas cosas sí de plano no se podía. Esto quiere decir que la empresa siempre va a modificar su planeación y su estructura a favor del capital humano, no simplemente moverlo si no se adapta a la empresa. Debemos tomar en cuenta que tenemos que tener una balanza entre lo que exigimos a los trabajadores y hacer que ellos se sientan cómodos en la empresa. Por ejemplo, no podemos exigirle al trabajador que no disfrute de su hora o media hora de comida para que coma en 5 minutos y regrese al trabajo. Ahí nosotros incumplimos exigiéndole cosas que están fuera de su lugar y él no estaría conforme con el trabajo que le estamos ofreciendo. Pero sí podemos exigirles que sean tolerantes con la hora de salida y la hora de regreso de sus comidas. Volviendo a Telmex, la planeación ideal de ellos no sería planear cómo vender una bolsa, sería cómo acaparar más mercado, no perder a los clientes que ya tienen y que la competencia no les afecte. Modificación de acuerdo con el factor humano. Es decir, por ejemplo, cuando pandemia, la mayoría de las empresas optó por modificar su planeación al mandarnos a trabajar en nuestras casas en lo que se podía, porque algunas cosas sí de plano no se podía. Esto quiere decir que la empresa siempre va a modificar su planeación y su estructura a favor del capital humano, no simplemente moverlo si no se adapta a la empresa. Por ejemplo, cuando empezó pandemia se tuvo que hacer una planeación express, por así decirlo, porque se necesitaba continuar con el trabajo, pero las personas no podíamos salir de las casas. Entonces se planeó organizar que cada persona hiciera su trabajo desde su casa y así la empresa siguiera a flote y no se diera por quiebra. Otro punto importante son los cambios que sufre la empresa a lo largo de los años. Por ejemplo, nosotros usamos cierta talla de ropa cuando estamos en el kinder y cuando somos adultos no seguimos usando la misma talla. ¿Por qué? Porque crecimos o evolucionamos en este punto. Una empresa es igual. La estructura organizacional que tiene en un año probablemente no le funcione al siguiente año porque hay factores que esto lo van a ir cambiando. Un ejemplo en una empresa serían los cambios que sufren, por ejemplo, cuando tienen una pérdida de un muy buen cliente o la ganancia de un muy buen cliente, que esto va adecuándose al tipo a cómo va cambiando el mercado. Otro punto son los personales de staff y los personales de primera línea. Estos deben de estar informados el uno del otro para evitar problemas entre ellos. Un personal de staff no genera problemas, es el que está dedicado a solucionar, a aportar y a hacer que el gerente, por decirlo así, quede bien. La comunicación entre el personal de línea y el personal de staff siempre debe de ser claro y no se debe de pasar por alto ningún acontecimiento conforme al trabajo.
ya que de ellos depende que el producto o servicio de la empresa se genere exitosamente. Para que el personal de staff y el personal de línea funcionen correctamente, el gerente tiene que mantener una posición firme o imponer su autoridad para que esta relación funcione y no haya afectaciones y salgan las cosas bien. Para tener una buena organización necesitamos que todas las personas que colaboran con nosotros tengan bien claras sus funciones y las funciones de los compañeros. Esto es para que, porque, por ejemplo, hay conflictos porque no tienen bien definido qué es lo que hace cada quien, y ahí empieza a haber conflictos de que uno dice una cosa, otro dice otra. Entonces la actividad del gerente sería mantener bien informados y que cada persona conozca perfectamente lo que tiene que hacer para evitar todos estos conflictos. Para que la comprensión sea mayor, se pueden utilizar medios de información como organigramas o algún esquema donde aparezca toda la información, donde se puntualice quiénes, las autoridades, las funciones, etc. Información informal. Se maneja básicamente cuando el gerente esparce un rumor a cierto empleado y como se conocen todos, empiezan a difundir este rumor, y es así como comienza la información informal. En este punto, si el gerente hiciera eso con información correcta, sería una forma muy rápida para que se diera a conocer la información de la empresa. Una cultura organizacional apropiada influye en la efectividad, en la forma en que se desempeñan las funciones generales en la organización, integración de personal, dirección y control. La definición de la cultura de la organización. Esto es un modelo general de comportamiento, creencia y valores compartidos entre los miembros de la organización. Bueno, este ha sido el capítulo 10 de nuestra materia de fundamentos. Por último, vamos a dar una pequeña conclusión. Este tema el tema de la organización es lo que caracteriza a la empresa de acuerdo con sus creencias y sus valores. Nos permite detectar desde el interior cuando hay problemas, ya que le brinda a los colaboradores una idea positiva, clara y efectiva para que funcione correctamente, así como también les da motivación, satisfacción y productividad. Tener una buena organización es un sinónimo de tener expectativas, comportamientos y acciones, pues la empresa maneja una postura clara para que se desempeñen tanto opiniones o percepciones sobre los asuntos que maneje la empresa. Esto nos sirve para cohesionar a los equipos de trabajo, alinearlos a los objetivos de la visión de la empresa. Algunas características son que es multifactorial. Esto quiere decir que depende de factores internos y externos deliberados o accidentales. Es producto de integración sobre factores interrelacionados. Incide en la vida interna de la empresa. Esto es que afecta cómo se trabaja dentro de la organización y afecta la percepción externa de la compañía.